fui a Cuba la misma semana en la cual Fidel Castro le había delegado el mando a su hermano. Me metieron un domingo encima, en una celda, donde yo estaba solo, y creo que fue uno de los momentos más tensionantes que me ha tocado vivir, porque estás en tierra de nadie, no tenés un abogado. Yo creo que esos minutos fueron terribles, porque digo, cuando vean que acá hay reportaje, yo me quedo. Siempre la izquierda trató de explotar el resentimiento, porque, como decía el Che Guevara, explotar el resentimiento fomenta el odio como factor de lucha. Solos contra todos fue la espontaneidad de un sector poblacional que salió a las calles a resistir ante esta ley inconstitucional. Hemos tenido que luchar contra la extrema izquierda, contra el FMI, contra el G20 que propuso el aborto. Esta disputa llegó para quedarse. Es una guerra de resistencias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de entrevistas de Bless. Hoy conversaremos con el escritor, periodista y abogado argentino Nicolás Márquez. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Nicolás, escribiste varios libros, pero hay uno que te dio más popularidad, si se quiere, que es el libro negro de la Nueva Izquierda. Para el que nos está viendo y no sabe de qué se trata, ¿cuál es la idea general del libro y por qué generó tanta polémica? Bueno, ese es un libro que escribí en el 2016, fue publicado en el 2016 junto con Agustín Laje. Y efectivamente tuvo la particularidad de que era un libro argentino, publicado con la perspectiva de que se difunda dentro del país. Sin embargo, al poco tiempo, a los pocos meses, nos empezaron a invitar de otros lugares de América Latina, incluyendo todos los países de habla hispana, incluyendo España y las zonas hispánicas de Estados Unidos, digamos. El libro se llama El libro negro de la Nueva Izquierda, y nosotros creemos que el motor impulsor del libro no fue tanto el ataque a la izquierda, sino el subtítulo del libro se llama Ideología de Género o Subversión Cultural. Nosotros creemos que la nueva forma que utiliza la izquierda para penetrar ya no es la guerrilla, ya no es el terrorismo, ya no es el guevarismo, como sí pasó hace 40 o 50 años, sino que es una revolución cultural. Y uno de los apéndices de esa revolución cultural es la ideología de género. Como la ideología de género está en auge en todo Occidente, ese libro fue tomado para buscar fundamentos, para conocer de qué se trata en muchos lugares de la región que no tenían un material bibliográfico compacto, compilado y trabajado. Entonces eso hizo que el libro se popularizara fuera de Argentina, incluso de una manera mucho mayor que la que hemos podido trascender acá mismo. ¿Por qué crees que genera tanta polémica? Porque es un libro que, a diferencia de lo que hacen los medios oficiosos y oficiales del sistema, a diferencia de lo que hace el periodismo convencional, el establishment comunicacional, es un libro que ataca el corazón de la ideología de género, la desarma. Es un libro beligerante, con una narrativa beligerante, donde va punto por punto atacando todos los dogmas de la ideología de género, desde todos los aspectos que hoy tiene el feminismo, el lobby LGBT y también el aborto, que para nosotros es un trípode, la ideología de género. Tiene como diferentes tentáculos y nosotros tratamos de ir desarmando cada uno de esos tentáculos. Creemos que esto es un engaño, es un fraude ideológico, muy peligroso para la vida occidental y que atenta contra la libertad, pero bajo el subterfugio y la mascarita de la liberación, la empatía, la diversidad. Es un producto muy bien vendido y por eso ha tenido tanto éxito en la opinión pública. Y el único libro realmente que ha salido a desafiar esto ha sido el nuestro. Entonces nosotros no sabemos si el libro se ha vendido tanto porque somos buenos escritores o porque es el único que hay en el mercado. Si tuvieras que sintetizar en pocas palabras qué es la ideología de género. Sí, claro, es un conjunto de ideas anticientíficas que tiene propósitos políticos y que se caracteriza por, de alguna manera, reducir la explicación de la sexualidad al plano netamente cultural, desarraigándola de todo contenido natural. La sexualidad humana para la ideología de género es una suerte de autoconstrucción, de construcción cultural, social, o bien de una autoconstrucción que tiene que ver con la autopercepción. Todos los aspectos biológicos, digamos, nosotros partimos de una base muy sencilla de que la sexualidad humana no es una elección, sino una determinación natural. Después que uno busque tener alguna inclinación, eso es un tema aparte, es un problema de uno.
pero la sexualidad es una determinación de la naturaleza. Lo que hace la ideología de género es borrar toda connotación natural y poner la sexualidad en una suerte de construcción. Entonces yo no soy aquello que he sido determinado, sino que yo soy aquello que me autopercibo. Pero, ¿qué es lo que busca de fondo la ideología de género? Hablas de esto, de que plantea que la sexualidad es surge a partir de una construcción cultural, claro, y no de una parte biológica. Claro, ¿pero qué es lo que busca? Varias cosas. Por empezar, utiliza determinadas minorías desde un punto de vista político, trasladando lo que era la vieja lucha de clases a una suerte de lucha cultural. Por ejemplo, utiliza a los homosexuales haciéndoles creer que ellos son una minoría cultural oprimida por la heteronormatividad que los margina, los oprime, los subyuga. Utiliza a la mujer haciéndole creer que la mujer es una suerte de elemento subalterno, subyugado y explotado por el heteropatriarcado. Es decir, traslada el conflicto histórico del materialismo dialéctico a un conflicto de dialéctica cultural, digamos. Porque la izquierda se quedó sin clientes, se quedó sin discurso, sin banderas. Entonces han cambiado la olla y el martillo por el trapo multicolor, han cambiado la clientela proletaria por sectores feministas, por sectores LGBT, y además han incluido en la agenda algo que ellos necesitan, que es financiación. Y para obtener financiación también se han metido con el tema del aborto, porque todos los grupos de militancia callejera y otras organizaciones colaterales están muy bien financiadas, y esto está acreditado en los propios reportes de las multinacionales abortistas, puntualmente la IPPF, que es un poco la más importante de todas ellas. Y además, la izquierda siempre tuvo la pretensión de atentar contra Occidente, contra la civilización occidental, y cambiar el paradigma. Antes querían tomar el poder por la fuerza. Ahora lo que quieren es corromper una tradición cultural a través de otro tipo de combates. Y además de todo eso, la ideología de género atenta contra la libertad. Por ejemplo, no es de extrañar que estas cosas que yo estoy diciendo en muchos países sean consideradas crímenes de odio. Entonces utilizan la figura elástica del crimen de odio para silenciar voces disidentes. De hecho, en gran parte de Occidente, pastores, teólogos, sacerdotes, en este momento están teniendo problemas con la justicia, o por citar un pasaje bíblico en desacuerdo con la ideología de género, o por emitir una opinión. La ideología de género atenta, por ejemplo, contra la libertad contractual. En muchos países, y en Argentina ya se está discutiendo, las empresas tienen que tener mitad empleados mujeres y la mitad varones. Esto atenta contra la meritocracia y atenta contra la libertad empresarial. Y además, esto se da en el contexto de una mentira. Toda la ideología de género se nutre de mentiras, que nos hace creer que la mujer gana menos que el hombre. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, esto sería un privilegio de la mujer, porque ningún hombre conseguiría trabajo. Solamente conseguirían trabajo las mujeres, porque yo no conozco ningún empresario, por machista que fuere, que tuviese ganas de pagar sueldos más altos. Atenta contra la democracia, porque ahora están las cuotas que en Argentina ya se aplican, en donde la mitad de las congresistas o de los senadores y diputados tienen que ser mujeres y la otra mitad tienen que ser varones. ¿Esto qué hace? Limitar la libertad del votante. Cristina Kirchner, que no es santo de mi devoción, no llegó a presidenta por una ley de cuotas o de cupo. Llegó a presidenta porque la gente decidió votarla. Y así se da con tantos funcionarios y mandatarios a lo largo de todo Occidente. Atenta también contra la libertad de vivir, y eso se da en el caso puntual del aborto que hemos mencionado hoy. Bueno, en fin, si nosotros repasamos, atenta, por ejemplo, contra la libertad educativa. Eso ya se está dando. Con la nueva ley de educación sexual integral que se pretende imponer, se les enseña a los niños este bagaje anticientífico por encima de los padres. Primero está el Estado adoctrinando a niños. En segundo lugar están los padres. Y si el padre quiere cambiar al niño de colegio, no tiene ningún sentido, porque todos los colegios, religiosos o no, privados o estatales, enseñan de manera horizontal y global la ideología de género, violentando, entre otros derechos, la patria potestad. Es decir, donde tocamos algo relativo a la ideología de género, hay una libertad que está siendo cercenada. Ahora, hablas justamente de que la ideología de género violenta la libertad en distintos aspectos, que va en contra de la democracia, quiere instalar un nuevo paradigma, dijiste. Sí.
¿Quién está detrás de todo esto? Vos lo planteaste con ejemplos concretos, pero digo, es como algo que se ve, como vos decías, a nivel global. ¿Quién está impulsando todo esto? Hay un dicho que usamos mucho en Argentina que es a río revuelto ganancia de pescadores. La ideología de género tiene como varios intereses que se han juntado en aras de un objetivo común. Por un lado, están los ideólogos de izquierda que han diseñado esto. Esto no es algo que surge, digamos, de manera improvisada. Nosotros en el libro hemos analizado y estudiado muchos pensadores que van desde la primera mitad del siglo XX hasta nuestros días, que han diseñado todo esto. Todos esos, desde la escuela de Frankfurt, Gramsci, Michel Foucault y los marxistas contemporáneos del siglo XXI. Todos ellos han ido avanzando. Y fíjate que todos surgen de Occidente, porque ellos decían, bueno, Occidente es capitalista, el obrero vive mejor que detrás de la cortina de hierro, acá nosotros no vamos a tener éxito con un Che Guevara, no vamos a tener éxito con una revolución en Europa ni en Estados Unidos, por ahí en América Latina en algún momento la pensaron, pero ahora ni tampoco. ¿Cómo atacamos a Occidente? Lo tenemos que atacar culturalmente reventando sus cimientos. Entonces hay un interés ideológico, intelectual, que surgió de las universidades y surgió de cabezas pensantes de izquierda. Luego está la explotación de los sectores resentidos de la sociedad. Siempre la izquierda trató de explotar el resentimiento, porque, como decía el Che Guevara, explotar el resentimiento fomenta el odio como factor de lucha. Ellos no son, esto no es guevarismo, pero sí muchas consignas inherentes a explotar frustraciones personales se encuentran muy presentes. Y las vemos en las calles, cuando en cada marcha que se hace en los grupos feministas, los grupos de género, vemos un odio militante explícito, gente sumamente alterada, que atenta contra la propiedad pública, privada, que tiene consignas violentas, carteles muy violentos y cuyas marchas además terminan con violencia, donde tiene que intervenir la policía, donde supuestamente es una marcha por el Día Internacional de la Mujer, por el Día X, y son sectores radicalizados, particularmente resentidos, utilizados como títeres por cabezas superiores. Después también hay organismos internacionales encargados y preocupados por imponer una agenda en toda América Latina. Por un ejemplo muy local, Macri en el G20 dijo, las políticas de género llegaron para quedarse. Cuando el propio Macri le pide, por ejemplo, a otro organismo internacional, al FMI, un empréstito, dentro de las condiciones que el FMI le impuso a Macri, más allá del equilibrio fiscal, más allá de condiciones de índole económico, el apartado C le impone ideología de género para aplicar dentro de la Argentina. Cuando se discutió el aborto, el mismo día que los senadores tenían que dirimir esta disputa en el Congreso, una tapa entera de New York Times haciendo presión y haciendo lobby, que pagó Amnesty Internacional, otro organismo multilateral. La OEA también está detrás de todo esto. Y una cuarta pata es la pata empresarial. Empresarios inescrupulosos ven con muy buenos ojos esto porque pueden, a través del aborto, hacer negocios que son extraordinarios. ¿Y en qué consistirían los negocios? No solamente en la legalización del aborto, que les permitiría poner clínicas en todos los rincones del país, sino que además, si el aborto es legal, seguro y gratuito, lo financia el Estado. Como el Estado no tiene capacidad estructural para cumplir con la demanda de los abortos que se generarían, tiene que tercerizarlo. ¿Y a quién lo terceriza? A las mismas empresas que hoy financian estos grupos para que estas leyes salgan. Ahora, que los magnates impudorosos e inmorales que están detrás de esto, no es que son marxistas, son simples mercenarios que aprovechan una coyuntura. Por eso digo, a río revuelto ganancia de pescadores. Hay intereses múltiples que se encontraron, que tienen un objetivo común y bueno, trabajan juntos de manera más o menos organizada. Vos sabés que hace un par de días entrevistamos a Amparo Medina, no sé si la conocés. Sí, por su amiga mía. Es ecuatoriana y sí, ella nos relataba el proceso, ella trabajó en la ONU. Correcto. Cuando era una ferviente militante a favor del aborto, atea, guerrillera. Llegó a ser, y llevó a cabo, impulsó este proyecto, ¿no? Decía, bueno, legalizar el aborto en América Latina, llenar de anticonceptivos a todos los jóvenes. Ella decía que buscaba reducir los embarazos no deseados, reducir el embarazo adolescente, ese tipo de cosas, reducir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, logró un financiamiento muy grande de la ONU, trabajando en la ONU,
creo que era como 6 millones de dólares, algo así, para aplicar en Ecuador. Y dice, lo llevamos el proyecto a cabo tal cual como nosotros lo habíamos planteado. Así, tal cual. Y los resultados, dice, fueron terribles, terribles. Y ella ahí le generó un shock, entre otras cosas, que después le terminó diciendo, esto no va. Esto es lo que hay que hacer. Si te gusta, lo haces. Si no te gusta, lo haces igual. Y si no, te vas. Y así que bueno, ahí se fue, pero ella nos exponía a eso como el rol que juegan los organismos internacionales y también exponía la cantidad de intereses ocultos que hay detrás de estas políticas, ¿no? Claro, bueno, el tema del embarazo adolescente, en la medida dentro de la cual el aborto es legal, seguro y gratuito, nadie se cuida porque de última es el Estado el que te mata al chico, vos acudís a una clínica cualquiera, en los países donde esto ya está aplicado y generalizado, entonces ¿para qué me voy a andar cuidando? Para colmo, el SIDA, afortunadamente, ya no es una enfermedad mortal, entonces los cuidados en torno a las relaciones sexuales han disminuido muchísimo. Y sobre todo, por ejemplo, en el seno de la comunidad homosexual. En la comunidad homosexual, a partir de que el SIDA dejó de ser una enfermedad mortal, sino una enfermedad que se cronifica, disminuyeron los cuidados y es el sector poblacional en donde se ha incrementado en los últimos 20 años la cantidad de contagios. Cuando en realidad se supone que los sectores de riesgo son los que más cuidados tendrían que tener. Pero no nos olvidemos que esta ideología promueve el desenfreno sexual y a la par te venden o el aborto o los anticonceptivos para frenar las consecuencias, o la medicina para frenar las consecuencias del desenfreno. Hago un paréntesis, algo que leí en Twitter que me había mencionado. ¿Tuviste preso en Cuba, puede ser? ¿Cómo fue eso? Sí, esa fue una experiencia en el año 2007. Yo fui a Cuba la misma semana en la cual Fidel Castro le había delegado el mando a su hermano. Así que digo, va a ser interesante a ver qué pasa en Cuba después de 50 años de un gobierno unipersonal y absolutista, ahora un nuevo dictador. Y la verdad que todo funcionaba igual porque es sistémico, es un sistema que ya está con un engranaje que funciona independientemente de quién sea formalmente el cabecilla. Yo estuve con grupos católicos, me reuní con disidentes, con mujeres de presos políticos. En realidad la disidencia en Cuba es una disidencia meramente verbal, no tiene partido político, no tiene ninguna herramienta. Hay gente que no está de acuerdo con el gobierno o gente que tiene familiares presos, porque en Cuba existe en el del Código Penal un delito tipificado como propaganda oral enemiga. Es decir, si yo me manifiesto verbalmente contrario al régimen o a los personeros del régimen, estoy siendo un delincuente, porque mi exteriorización de disidencia está tipificada allí. Entonces, claro, yo estuve en 6, 7 días recorriendo diferentes grupos, ¿cómo podríamos decir?, contrarrevolucionarios, y entonces sí, me metieron un domingo encima, en una celda, donde yo estaba solo, y creo que fue uno de los momentos más tensionantes que me ha tocado vivir, porque estás en tierra de nadie, no tenés un abogado, había un embajador que cumplía un rol paródico, encima era un embajador kirchnerista, que mucho no me iba a defender llegado el caso. Y aparte del régimen cubano no se caracteriza por la vigencia del Estado de Derecho, digamos. Entonces, en absoluto, y yo estaba, digamos, a merced de la buena o mala voluntad que tuviesen mis carceleros. Me sometieron a un interrogatorio, no físico por suerte, muy extenso, me preguntaron todo lo que pudieron y finalmente, después de unas cuantas horas, me largaron con el compromiso de que yo tenía que dedicarme pura y exclusivamente a hacer turismo convencional. O sea, ir a la playa, no molestar. Digamos. Pero claro, pero mi molestia ¿en qué consistía? En ir a visitar gente, claro, que no eran traficantes de armas, era gente que no estaba de acuerdo con el sistema. Es más, llevé mucha medicación, llevé pasta dental, llevé todo tipo de remedios básicos porque no los tienen, no los consiguen. Yo estaba encima ayudando, digamos, a estos sectores. Estuve en Cáritas, me acuerdo, hice una donación. Y luego me volvieron a detener en el aeropuerto, ya con perros y con todo un operativo policial. Yo había hecho entrevistas y las entrevistas estaban grabadas en esa época en CDs. Me quitan los CDs y para probar, ¿de qué hay música? Digo yo. Y estaban los reportajes. En unos minutos
hasta que me devolvieron los discos porque no tenían dónde escucharlos. Lo que ellos querían era ver mi reacción. Yo creo que esos minutos fueron terribles, porque digo, cuando vean que acá hay reportaje, yo me quedo. Y me acuerdo en un momento determinado que la valija la rearman y se la llevan. Y yo le pregunto a uno de los militares que estaban allí haciendo el operativo contra mi persona, le pregunto, ¿dónde está la valija? Y me dijo, no me voy a olvidar nunca, la subieron al avión para ganar tiempo. Entonces yo ahí me di cuenta de que me volvía, de que me iba a volver. Y fue realmente, me volvió el alma al cuerpo. Wow. Además fui solo. Cuando recorres Latinoamérica, que la recorres bastante, y ves a jóvenes con las remeras, las mochilas, con la cara del Che Guevara, ¿qué sentís? Que no lo conocen, que lo idolatran, lo quieren, lo llevan como estandarte porque no lo conocen. Yo escribí biografías sobre el Che Guevara, la última y la más completa, que se llama La máquina de matar. El Che Guevara se utiliza a todo propósito como fetiche de liberación. Entonces, por ejemplo, en una marcha homosexual se lleva la bandera del Che Guevara. En una marcha ecológica se lleva la bandera del Che Guevara. En un reclamo salarial se lleva la bandera del Che Guevara. Ahora, el Che Guevara era la antítesis de todo esto. A los homosexuales los encarcelaban en campos de concentración vergonzosos en Cuba, y el primer campo de concentración lo diseñó el Che Guevara en la península de Guanacavives. Los ecologistas no saben que el Che Guevara, y lo anotan en sus propios diarios, ahorcaba perros y llegó a matar una yegua porque no andaba rápido en la Sierra Maestra, y él estaba arriba de la yegua y le clavó en la garganta un puñal y la mató. Esto lo anota el propio Che Guevara en su diario. Perdón, eso fue en Bolivia, este último episodio. Entonces los ecologistas, yo no sé exactamente qué conocen de Guevara. Y respecto de, por ejemplo, un aumento salarial, el Che Guevara inventó el trabajo voluntario los fines de semana, que era trabajo gratuito, mano de obra esclava, para todas las personas que trabajaban de lunes a viernes, pero el fin de semana tenían que ir a los cañaverales de Cuba a cortar caña de azúcar. Bueno, y así sucesivamente. Guevara es un fetiche de liberación para ignorantes. Sí. No saben quién fue, y no es tan difícil saber quién fue. No hay que hacer una investigación como la que hice yo, hay que sencillamente leer los trabajos que escribió Guevara. Por ejemplo, en Bolivia, porque también se usa contra la lucha de la discriminación racial, en el diario del Che en Bolivia, que se consigue en cualquier lado o se baja por internet, Guevara dice que los bolivianos son como animalitos. En su primer diario de viaje, en Venezuela se encuentra con negros de raza negra y dice que los negros son tales porque no se bañan. Es permanente el destrato que tiene Guevara con el prójimo. Él tenía una incapacidad absoluta para ponerse en el lugar del otro. Él quiso convertir su tipo en arquetipo. Pero bueno, vos me preguntás, ¿y por qué lo llevan entonces como estandarte? Porque no lo conocen. ¿Vos creés que Maradona se tomó el trabajo de saber quién fue el Che Guevara para tenerlo tatuado en su brazo? No. Trump no era el cuco que vendieron los medios de comunicación. Es un hombre muy rico, pero tuvo que competir contra todo el establishment económico de Wall Street. La propia Hillary Clinton terminó su campaña electoral en una sede de Planned Parenthood. Entonces la Planned Parenthood que dice, acá se nos está complicando, tenemos que irnos al patio trasero, tenemos que irnos a América Latina, y en toda América Latina se está imponiendo esta agenda de una manera calcada, como si fuesen franquicias ideológicas. Si Europa no reacciona a tiempo, no cambia sus políticas de natalidad y no organiza sus políticas de inmigración, se calcula que en 20 años Europa va a ser un continente desconocido. Lo que ha generado la reacción en gran parte de América Latina es el hecho de tratar de imponer la ideología de género a los niños. Esta disputa llegó para quedarse, es una guerra de resistencias. Entonces, este año, por ejemplo, en Argentina vamos a tener que seguir marchando. Esto no fue, parafraseando un partido de fútbol, ganamos el domingo y se terminó. No, el torneo es larguísimo. El domingo, si ganaste, disfrutá el triunfo, pero el lunes tenés que volver a entrenar, porque el domingo que viene tenés otro combate.